cuando dice, y las mujeres cállense en las asambleas. Famoso pasaje. Sí, el famoso pasaje. Y dice, y si quieren preguntar algo, que se vayan a su casa y pregunten a sus maridos. Vamos, eso es verdaderamente impropio de Pablo, que acaba de decir hace muy poco que las mujeres pueden profetizar, nada menos ser profetizas en la asamblea y dirigir la oración. Bueno, entonces es un incomprendido porque le pegan a Pablo ideas que no son de Pablo. Y en general es incomprendido entre las damas, porque dicen, oh, este hombre era un misógino, es decir, odiaba a las mujeres. Y es mentira, porque si se ve Filipenses o si se ve Romanos, la cantidad de mujeres que colaboraban con Pablo era notabilísima. Aparte que él sabía perfectísimamente que sus discípulos eran muy pocos. ¿Cuántas tendría una comunidad paulina al principio? 20, 25 personas, o por ahí. ¿Dónde se reunían? Pues en la casa más grande que hubiera de esos, ¿no? Para reunirse 20, pues en la casa más grande, la que fuera. ¿Y quién manda en una casa? Pues evidentemente la que manda son las mujeres. La cosa queda absolutamente clara, que es lo que pasa ahora en el Islam. Claro que eso es fatal para las mujeres porque aparta a las mujeres de la vida pública. No podrían, como pasa ahora en Afganistán, ¿no? A partir de los 12 años ya no pueden estudiar. Hombre, no me diga usted cosas. No pueden conducir en Arabia, necesitan el permiso de sus maridos. Están, no digamos ahora en Afganistán, cubiertas absolutamente, ¿no? Vamos, eso es una cosa. En el mundo greco-romano no era así, ni mucho menos como en el Islam actual fanático. Que hay otros islámicos que no son así, ni mucho menos, ¿no? Pero claro, decir que Pablo era misógino era no entender a Pablo. Evidentemente, Pablo no hizo ninguna proclamación de igualdad de derechos y deberes entre hombres y mujeres, porque eso era impensable en la época. O sea, ni los filósofos estoicos que proclamaban la igualdad sustancial de todos los hombres, ninguno se le ocurrió hacer una proclamación solemne, y a Jesús tampoco, de una cosa tan sencilla que es el verdadero feminismo, tan sencilla como decir, hombres y mujeres tienen exactamente los mismos derechos y los mismos deberes. Y se acabó. Solo que habrá algunos deberes, como picar piedras o algo así, que se necesita un tío forzudo, que a lo mejor no pueden hacerlo las mujeres, y ya se ve cómo en líneas generales, por ejemplo, en el deporte, pues se divide entre hombres y mujeres, porque aunque las mujeres tienen un cuerpo muchísimo más fuerte que el de los varones, pero de aquí a Lima y su sistema, como decimos en España, de aquí a Lima, que ya Lima está en Perú, pues lejos, lejos, lejos. No decimos de aquí a México, sino decimos de aquí a Lima, ¿no? Pues resulta que, claro, ¿quiénes son las que viven mucho tiempo? Pues las mujeres. ¿Y quiénes resisten todos los embarazos y los partos? ¿Quiénes tienen un sistema inmunológico más fuerte que las mujeres? Es evidente que a ese papel les debería corresponder en la sociedad un papel igualmente relevante. Pero a ningún estoico se le ocurrió, a Pablo tampoco. En Pablo no hay ninguna proclamación, nada más que en Gálatas 3:28, pero es una proclamación teológica. Es decir, cuando dice Gálatas 3:28, no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre, no hay mujer, no hay judío, no hay gentil. Pero eso es una proclamación teológica de igualdad respecto a la salvación. No es una proclama de igualdad en la sociedad. Con Jesús pasa lo mismo.
Pero Jesús no, sobre todo porque Lucas presenta a un Jesús que es mucho más amable con las mujeres, y tiene las amigas Marta y María, y se entiende bien con la pecadora del capítulo 7, y en aquellos manuscritos que la sección de la adúltera no la ponen al final del capítulo 7 y comienzo del 8 del Evangelio de Juan, sino que la ponen en manuscritos en el Evangelio de Lucas, pues entonces resulta que este Jesús es muy amigo de las mujeres, la viuda de Naín, perdón, en fin, un Jesús muy pro femenino. Pero a ver, ese Jesús hizo alguna proclama en su vida de una igualdad social de derechos y deberes entre hombres y mujeres. Ni se le pasó por la cabeza. Aquí en la sociedad mandamos los varones porque tenemos más fuerza. Y las mujeres que se aguanten. Eso es lo que pensaban todos en el mundo de Jesús y de Pablo. De tal modo que no se puede decir que Jesús o Pablo fueran estrictamente feministas. Porque para ser feministas hay que hacer una proclama expresa. Y mira qué sencillo, ¿eh? No es feminista quien anda por ahí diciendo tonterías y tal, y que los varones si son estos y son lo otro. Sí, el feminismo es bien sencillo. Y ese no lo tenían Pablo y Jesús. Igualdad de derechos, igualdad de deberes. Y punto. Ahora, trabajos conforme a las fuerzas de cada uno, ¿no? Y se acabó. Eso es evidente, ¿no? Claro. Y repito, Pablo no hace ninguna proclamación nada más que en Gálatas, y esa proclamación es teológica, no es sociológica. Okay. Me da la impresión de que Pablo tenía a las mujeres como jefas de las comunidades, pero comunidades domésticas o diaconisas o ayudantes o evangelizadoras o profetisas, pero ya es bastante. Ya es bastante para la época, ¿eh? Pablo era un homófobo, que Jesús no era homófobo, pero Pablo sí. Nah. La homofobia estaba normalizada en ese tiempo, o sea, cualquier judío lo vería mal, ¿no? Sí, cualquier judío no aceptaba esa homofilia que tenían griegos y romanos. De ningún modo, de ningún modo. Pablo en eso es homófobo como lo era Jesús también. No se puede decir que Jesús fuera homófilo. No lo era ningún judío. Aquellos eran blanditos y nada, imposible, vamos. O sea, no jamás habrían comprendido a una lesbiana o a un... No. Ok, ya estaba normalizado.